24 horas Central. La siguiente es información exclusiva. A Iquique se fugó el sicario venezolano, lo que aumenta la sospecha de que ya estaría fuera del país. Pagó 12,5 millones de pesos a un taxista de aplicación para que lo llevara hasta la frontera. Aquí comienza 24 horas Central. Presentamos 24 horas Central. Último minuto. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Carabineros y la PDI corroboraron que el sicario del Rey de Meix hizo un pago millonario, 2,5 millones de pesos, para trasladarse desde la región metropolitana hasta Iquique, lo que acrecienta la tesis sobre el abandono del país pocas horas después de su, comillas, singular salida de la cárcel. Jan Giachetti con nosotros y estos últimos antecedentes que son exclusivos de 24 horas. Jan, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. ¿Y por qué habría sido tan fácil para él poder contratar a un chofer de aplicación? Porque claro, su identidad, que seguramente ustedes recordarán, fue conocida como Osmar Ferrer, cambió. Esa era un alias, sino que en este caso ya se ha confirmado que su verdadera identidad es Carlos Mejía. Y finalmente él habría pagado entonces a un conductor de aplicación 2,5 millones de pesos para poder llegar hasta Iquique desde la comuna de Estación Central en un viaje que duró aproximadamente 20 horas. De hecho, el mismo conductor dice que conversó con él en el trayecto y ahí le comentó de que finalmente su objetivo era llegar a Arica y luego pasarse a Perú. De todas maneras, eso es precisamente lo que tú señalabas, lo que hace creer que ya se encuentra fuera de nuestro país. Pero hay una serie de diligencias para poder dar con su paradero, que pueden ser bastante cuestionables, porque fíjense que en algunos terminales de buses de Iquique se ha montado también precisamente una suerte de búsqueda para dar con su paradero. Finalmente hay que tener en cuenta de que esta persona que quedó liberada a 24 horas de haber quedado en prisión preventiva, finalmente tuvo 4 días para poder escapar de nuestro país. El viaje lo realizó el día viernes 11 de julio durante la madrugada, bastante escondido por lo demás. Sin embargo, eso despertó las sospechas de las mismas personas que finalmente lo iban trasladando y el conductor se da cuenta, luego de ver en las noticias la fotografía de este prófugo, se da cuenta que lo había trasladado entonces hasta el norte de nuestro país y da aviso a las policías. Ahí comienzan entonces los operativos de búsqueda. Escuchemos que nos señalaban personas de Iquique, donde estuvo nuestro equipo de 24 horas en terreno para ver qué era lo que les habían señalado las policías mientras realizaban estos operativos de búsqueda y qué le parece finalmente a la comunidad de que se haya ido y escapado a Iquique este peligroso criminal. Escuchemos. ¿Te ha visto esta persona? No, en realidad no lo he visto. ¿Sabe quién es? La verdad que sí, lo he visto que estaba en el noticiario, lo estaban buscando. Por acá, no. No, y pues preocupante. Es preocupante que aparezca por acá para todos nosotros. No, siempre antes de subir al bus los revisamos el documento. No podemos transportar a nosotros personas ilegales, no se puede. Bien, ahí entonces una de las razones del por qué esta persona habría alcanzado tanta facilidad para trasladarse al norte de nuestro país, habría utilizado otra identidad, en este caso sería su identidad verdadera, Carlos Mejía, que claramente no está asociado al nombre de Osmar Ferrer, el primer nombre que se sabe de este hombre, que finalmente fue así como se conoció en primera instancia. Ahora todo está concentrado en poder encontrar entonces a este prófugo que podría estar fuera de nuestro país. Y dos cosas muy cortito. Primero, ojalá que se resguarde la identidad y se le dé protección al taxista que valientemente hace la colaboración con la policía. Recordemos que este sujeto puede tener los antecedentes de él a ser contratado por aplicación. Y lo segundo, para quienes se preguntan de dónde saca 2,5 millones de pesos en efectivo, este es uno de los 3 sicarios que recibió un pago millonario por asesinar al comerciante del barrio Mex. Se le habían ofrecido 30 millones de pesos y se le pagó 4,5 millones a cada uno. Es decir, tenía recursos disponibles para hacer este pago en efectivo. Nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a la pista, Jan Giachetti, de esta información que es exclusiva de 24 horas. Buenas noches. Bueno, lo adelantaba Jan, ¿no? Hasta 3 identidades llegó a tener el prófugo más buscado de Chile. Según los investigadores, en conserjería y en su entorno se presentaba como Osmar Ferrer, como lo conocíamos hasta hace hoy día. Pero sus huellas terminaron por corroborar quién es realmente. Por 11 días hablamos de una identidad que nunca existió. Es la que él mismo entregó hasta el último momento.
primero nombre completo. Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Ya, aquí usted no tiene RUT chileno, ¿no? No. ¿Tiene una DNI venezolana? Sí. ¿Cuál es? 31884 3 veces 2. ¿Algún teléfono donde ubicarlo, don Osmar? No me lo sé también. Ya. ¿Y correo electrónico tiene? No. Tampoco, ya. Desde el día cero de la indagatoria fue un problema. Son personas indocumentadas y por lo mismo, a través de las cámaras de vigilancia de las distintas comunas y de sus departamentos, teníamos absolutamente claridad cuál era su rostro, pero no le podíamos poner nombre a estas personas. Engañó a las policías, al Ministerio Público y a todo el sistema judicial. De hecho, alcanzó a tener 3 identidades porque también hubo una confusión en el orden de sus verdaderos nombres. Es como está distribuida por parte de las policías, pero lo clave es que nosotros tenemos sus huellas y además la fotografía de su pasaporte. Carlos Alberto. Es la información que nosotros tenemos de las policías. Vuelve el ministro de Seguridad Pública, entiendo hacer una aclaración. En relación a la pregunta que ustedes habían formulado, sería Carlos Alberto. Alberto Carlos es Alberto Carlos, ¿ok? Este fue el primer afiche que difundió Carabineros. Era la confirmación de que Osmar nunca fue su verdadera identidad. Pero con el paso de los minutos la policía tuvo que corregirlo. Alberto Carlos Mejía Hernández es el hombre investigado por sicariato. El único dato personal correcto que entregó es su edad. Efectivamente tiene 18 años. Nació el 8 de septiembre de 2006 en Venezuela. Eso es un problema que tenemos, una dificultad para las policías. En los ingresos irregulares, por cierto, personas que no tienen documentación en el país, que finalmente les son asignados RUT a producto, entre otras cosas, luego de sus detenciones. Pero hay algo que este imputado no tenía forma de modificar, sus huellas dactilares. Fue ese peritaje el que ayudó a conseguir su verdadera identidad a través de Interpol. Y esta última actualización ya se encuentra en el sistema policial de 196 países del mundo. Tiene notificación roja. Además, se emitió una nueva orden de captura tanto nacional como internacional. La cooperación internacional en el tema del crimen organizado es fundamental. Obviamente el crimen organizado es un fenómeno transnacional, transfronterizo y por lo tanto las relaciones, tanto a nivel diplomático, entre comillas, entre los estados, pero también las relaciones a través de las policías y los ministerios públicos es muy importante. Y eso en general funciona bastante bien. El problema está, como le digo, particularmente en nuestra realidad con el Estado de Venezuela. Este característico tatuaje en su mano también fue clave para posicionarlo en el sicariato. Si bien son rasgos físicos, en lo concreto no tenía ninguna documentación personal. No tienen antecedentes en Chile porque la verdad que no tienen registro en Chile de su existencia. Esa es la verdad. No, están en situación irregular, no tienen RUT chileno, no están registrados. El problema más estructural o de base es que no sabemos quiénes son, ¿ya? No andan con documentos, no hay cómo, una licencia de conducir, no sabemos. ¿Y eso se ve más presente en el crimen organizado? ¿Como una forma de operar? Yo creo que es parte de una forma de operar. ¿Pudo Alberto Carlos burlar el sistema judicial anteriormente? Registra 2 causas cuando era menor de edad. Por lo tanto, es un imputado que debería estar registrado en el sistema nacional. Otro error más. Ahora. Bueno, la verdad es que este caso no deja de sorprender, pero para mal. Esta tarde nos acaban de confirmar que antes del crimen del denominado Rey de Meix, el sicario estuvo 2 veces detenido en Chile y todo apunta a que no se le dio un RUT. Tampoco se habrían registrado sus huellas dactilares, lo que redundó en que en la tercera detención, la del sicariato, bueno, con sorprendente facilidad tiene un nombre falso, engañando así a todo el sistema judicial y penal. David Maldonado con esta nueva arista, esta nueva irregularidad en este caso, David. Una bastante preocupante por lo demás, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Porque él estuvo a disposición de un tribunal, ingresó al sistema penal y además se paseó por el Ministerio Público y también por Gendarmería, porque tú lo decías, son 2 detenciones previas en Chile, cuando él era menor de edad, tenía cerca de 16 años, en la primera en marzo de 2022, un robo con violencia, un delito grave por lo demás, además del porte de armas cortopunzantes. En febrero de 2023 vuelve a ser detenido también por el porte de un arma cortopunzante. De hecho, él se presenta hasta un tribunal, es imputado, se le imputan estos delitos, es formalizado, queda con medidas cautelares de arraigo nacional, arresto
arresto domiciliario nocturno y además estuvo, siendo menor de edad, bajo la sujeción, bajo la supervisión del Sename. Significa que ya habían registros de él en el sistema. Y aquí es cuando nace esta problemática que genera mucha inquietud, y es ¿por qué no se registran sus huellas dactilares? Porque si se hubiese hecho este registro en estas dos primeras detenciones, cuando se le imputan estos dos primeros hechos, ya habrían antecedentes respecto a su historial que se omitió en esta tercera detención y que le permitió omitir justamente esta información y entregar un nombre falso. Porque si hubiesen revisado sus huellas dactilares, esto hubiese saltado la alerta y estos dos hechos se hubiesen sumado como agravantes. ¿Qué tuvo que hacer en este caso el Ministerio Público? Solicitar la información a Venezuela, un país que por lo demás no tiene muy buenas relaciones diplomáticas con Chile, y es gracias a ellos que se logra identificar su verdadera identidad. Pero esto abre, como tú lo decías, una problemática mayor. ¿Qué pasa con estos detenidos fantasmas, por decirlo de alguna manera, extranjeros que no cuentan con documentación, que están de manera irregular en el país y que van entregando nombres distintos a la hora de ser detenidos? Si no se hace un registro real de su nombre, de su RUT, si no tiene RUT chileno, se le puede entregar un RUT extranjero. Eso también lo hace el Ministerio Público, también se hace a la hora de una detención, y esto se asocia a una huella dactilar. Hubo una falla en los protocolos, hubo un problema al interior de Gendarmería, por supuesto esto tiene que ser esclarecido a la brevedad y esperamos tener algún tipo de respuesta, por supuesto, porque esto abre la arista a que se vayan dando, ¿verdad?, este tipo de delitos y que ellos salgan con total impunidad porque no se mantienen los registros previos de detenciones. Nosotros conversamos con el jefe de la Fiscalía ECO para entender un poco cómo funcionan los protocolos y en dónde se incurrió en este error. Los invito a escuchar. Una de las principales dificultades dice relación con su identificación. Aquello es común en causas de crimen organizado transnacional, especialmente cuando se trata de ciudadanos venezolanos indocumentados, dado que no hay una colaboración expedita de Venezuela en la materia y en algunos casos derechamente no existe. Justamente por eso es muy preocupante esta situación, Iván, porque los protocolos, el reglamento, ¿verdad?, la norma a la hora de ejercer este tipo de detenciones, más cuando estamos hablando de delitos graves, hablamos de un robo con violencia usando un arma blanca en este caso. Además, en esa ocasión, él habría atacado en grupo, eran cerca de 8 extranjeros, 6 de ellos venezolanos, había menores de edad, él era uno de ellos. Y habla de cierta manera la fragilidad a la hora de la rigurosidad que tiene que haber cuando se realizan este tipo de procedimientos, porque probablemente esto no habría evitado un eventual escape, porque sabemos que eso tiene relación con otros hechos, pero sí el haber sabido que él tenía delitos previos son agravantes para haber tenido por último un poco más de preocupación cuando se trata con este tipo de delincuentes, y también abre la puerta a saber cuántos más han pasado por esta misma instancia de que entregan un nombre falso, de que dicen no tener, en este caso, RUT chileno, entregan un DNI extranjero falso, pueden entregar cualquier nombre, por supuesto, pero aún así aquí a ellos se le hace un RUT extranjero. Con el nombre que ellos dan se les asocia en este caso sus huellas dactilares, y eso permite tener un registro que para las policías es sumamente importante a la hora de perseguir este tipo de delitos, antecedentes que no estaban en el poder en este caso del Ministerio Público, y eso fue lo que permitió que se tomara este como uno de los primeros delitos y no se considerara de que habían delitos previos, además desde muy pequeño, porque se habla de que ellos llegaron cerca del 2022, lo vimos justamente en uno de los hechos de informe especial que accedió a la declaración de uno de estos detenidos, y ellos hablan de que llegaron en 2022, justamente cuando él era menor de edad, y quizás en cuanto otros delitos estuvo implicado y no se mantiene ese antecedente justamente por no tomar las huellas dactilares, por no asignarle un RUT y por no asociar en este caso al delincuente con los hechos, Iván, lo que es muy preocupante, por supuesto, porque esto puede abrir la puerta para que quizás pensemos cuántos otros delincuentes extranjeros denominados fantasmas han utilizado este mismo método para no mantener un registro de delitos en nuestro país. Sí, claro. David, muy breve, saber si estas dos detenciones son como Osmar Ferrer o con el nombre de Alberto Mejía, que supuestamente es el real. A esta altura uno debería desconfiar si cuál de los dos nombres es real o si tiene eventualmente un tercer nombre que corresponda a un DNI que ha sido confirmado por Venezuela. De acuerdo a la información que tenemos ahora es Alberto Mejía. ¿Estos dos delitos con qué nombre los comete y con qué nombre son detenidos? Estos dos delitos son con el que sabemos que es su nombre real, en este caso Alberto Carlos Mejías, y justamente cuando es detenido por este tercer delito gravísimo, por lo demás, que es el homicidio del denominado Rey de Meix, es cuando entrega el nombre falso y no salta al registro de sus delitos anteriores que habrían sido agravantes justamente.
Sorprendente la facilidad con la cual se burla el sistema chileno. Me imagino que son lecciones para tomar en consideración. David Maldonado, estamos contigo si es que hay más antecedentes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, nuevos antecedentes clave surgen en el caso de la desaparición de María Ercira Contreras. Un informe de la PDI estableció que se eliminaron videos desde el Fondo Las Tórtolas, correspondientes al día en que la mujer de 85 años fue vista por última vez. La familia anunció una querella por obstrucción a la investigación. Hemos entregado la información vital. Ha sido una búsqueda por más de un año, pesquisas y rastreos submarinos en tierra y aire para saber dónde está María Ercira Contreras, adulta mayor de 85 años que se esfumó sin dejar rastro al interior del Fondo Las Tórtolas. Un enigma policial que sumó nuevos antecedentes luego de que un informe elaborado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI revelara que los registros del DVR fueron eliminados justo en los días posteriores a su desaparición. Lo último es el informe del Laboratorio de Criminalística de Temuco que dice que los videos fueron eliminados. Hay un acta en que Mónica Kleiner te entrega estos videos. Finalmente no se llevan nada por falta de capacidad. Pista clave en un puzzle policial que comenzó en medio de una reunión familiar al interior del restaurante Fondo Las Tórtolas. El video Cam Recorder captó el momento en que María Ercira llega junto a su familia para celebrar el Día de la Madre y también cuando deambula por los estacionamientos. Después de levantarse para ir al baño, justo allí es cuando todo se va a negro. Son irrecuperables los videos. La Fiscalía pidió 24 horas de grabación. Y bueno, solamente tenemos un pendrive con un poco más de 2 horas y es todo lo que hay. Peritaje exigido por la familia a un dispositivo que graba y almacena video digitalmente por medio de un disco duro. El informe de la Brigada de Investigación Criminal señala que no fue posible recuperar archivos de video inaccesibles de los días 12 o 13 de mayo del 2024. Asimismo, fue posible encontrar registros de acceso, utilización o cambios. ¿Pero qué pasó con el resto del material? ¿Por qué solo se han conocido esos registros? Almacenan un pendrive 2 horas de grabación. ¿Por qué? Porque para él le dijeron, aquí llegó la señora, acá se perdió y él lo guardó con una media hora más. Después de 5 o 6 meses levantan recogen el DVR, lo mandan a periciar sabiendo que ese DVR ya había pasado quizás cuántos ciclos de escritura. Desde la Fiscalía de Limache, a través de una declaración pública, señalaron: es relevante señalar que el referido informe pericial concluye que no se establece algún tipo de alteración o manipulación del DVR en las fechas de interés. Hasta el día de hoy, ya transcurrió más de un año del hecho, no existen elementos que puedan determinar que haya existido participación de terceros. No hay absolutamente ningún dato registrado que sirva para esclarecer los últimos minutos de la señora María Ercira. Evidentemente esto nos obliga a tomar unas nuevas acciones. Fuimos hasta el Fondo Las Tórtolas a consultar sobre este nuevo giro en el caso de María Ercira. Llamamos al número indicado en el portón. Pero los dueños no se encuentran. Ya. Estados Unidos, manda por acá. Sin embargo, nuevamente declinaron referirse al tema. No, nada. Ya. 1 año y 2 meses de una enigmática desaparición con una serie de hipótesis que siguen sin respuesta. Peritaje clave que confirmó la eliminación de imágenes hoy irrecuperables, por lo que la familia ya anunció una querella por obstrucción a la justicia. Último minuto. Hace instantes nada más, el gobierno confirmó que ha solicitado la renuncia de Javier Echeverri a su cargo de director del Servicio de Impuestos Internos. En el comunicado se señala que la decisión se basó en el análisis de la información entregada por Echeverri y sobre las gestiones realizadas para la actualización del avalúo de su propiedad en la comuna de Paine y en el buen funcionamiento del servicio en un contexto de creciente tensión política. Esto, por supuesto, a días de la información que dio a conocer de manera exclusiva 24 horas sobre el no pago de las contribuciones en una de sus propiedades de la Laguna de Aculeo durante el periodo de 9 años. La renuncia será efectiva a partir del día 22 de julio. El cargo lo va a asumir de manera subrogante Carolina Saravia, quien hasta el momento era la subdirectora de fiscalización de la entidad.
Y este viernes se vio por primera vez a Manuel Monsalve desde que abandonó la prisión preventiva. ¿Cuál fue el contexto? El ex subsecretario se conectó de manera telemática a su audiencia de reformalización, instancia en la cual el tribunal acogió la solicitud de su defensa de extender el plazo de investigación en 60 días, a pesar de la negativa de la parte querellante. Buenas tardes, señoría. Manuel Monsalve Benavides. Conectado vía telemática desde su arresto domiciliario total en Viña del Mar, el ex subsecretario escuchó atento la precisión de antecedentes que se presentaron en su reformalización por uno de los cargos en que se le investiga, instancia donde la jueza acogió la solicitud de la defensa de extender en 60 días el plazo de la investigación a pesar de la oposición de la parte querellante. Hay que tomar en consideración que detrás hay una víctima que no lo está pasando bien durante todo este tiempo, que se le ha acabado prácticamente la vida a propósito de estos hechos y que va a tener que seguir esperando. Por lo tanto, nosotros vamos a estar siempre porque ojalá la investigación se cierre a la brevedad posible, insisto. Investigación que con el nuevo plazo se extenderá a casi un año desde sus inicios, tiempo en que la denunciante además dejó de percibir su sueldo ante el rechazo de sus licencias médicas. Es una situación que afecta muchísimo a mi representada. Ella vive en función de su sueldo y no ha recibido el sueldo del mes pasado, lo que no le permite ni siquiera pagar las cuentas, ¿sí? O sea, comprenderán cómo puede estar. La magistrada también rechazó la solicitud de la defensa para que el tribunal autorizara diligencias que la Fiscalía, entidad a cargo de la investigación, había denegado. Ha solicitado una serie de diligencias, se ha dado lugar a la gran mayoría de ellos, pero lo que se pretendió por la defensa era plantear la situación respecto de la negativa de las pocas diligencias que no se le dio lugar. La resolución dice que los jueces de garantía sí tienen el poder controlar sobre las diligencias que se han rechazado, pero una vez agotada la investigación, una vez cerrada la investigación. Entonces es un tema de tiempo, entonces vamos a tener que esperar a que esta investigación se cierre para reiterar ante el juez de garantía aquellas que han sido rechazadas. El defensor confirmó que una de las diligencias solicitadas fue la toma de declaración del ciudadano uruguayo investigado en una causa paralela por amenazas contra la denunciante. Nosotros hemos solicitado formalmente al Ministerio Público que lo cite para que aporte si es que tiene antecedentes. Puede que tenga, puede que no tenga, pero por eso hemos sido responsables y hemos pedido al Ministerio Público que lo cite. Desconocemos si tiene, tampoco tengo conocimiento si él está en el país o ha salido del país. Por ahora, el plazo de investigación se extenderá por 60 días corridos a partir de este viernes, es decir, hasta el 16 de septiembre, fecha en que se deberá definir si piden más plazo o si se pasa a la siguiente etapa, la preparación del juicio oral. Claro, y para contarles que José Antonio Kast descartó que grupos vinculados al Partido Republicano estén detrás de lo que Evelyn Matei calificó como una campaña asquerosa en su contra. Los republicanos respondieron asegurando que la denuncia es una estrategia de Chile Vamos. Candidato, por último, ¿usted vio esta campaña? Mujeres de Chile Vamos que con el hashtag Basta responden a la publicación del mostrador y a las acusaciones de... No la había visto. ¿Y qué le parece? Así se enteró José Antonio Kast de la campaña que a primera hora publicó un grupo de mujeres de Chile Vamos en defensa de Evelyn Matei. La candidata este jueves apuntó directo a grupos que apoyan al postulante republicano, acusando que viralizan videos donde ella es protagonista, adulterándolos para que se vea vacilante, al punto de asegurar que padece Alzheimer. La pieza dura 51 segundos y denuncia violencia y machismo en contra de Matei. Los ataques misóginos no son debate, son violencia. El machismo se disfraza de opinión en redes. La violencia virtual también es real. Una campaña sucia, orquestada y mentirosa, dijeron en el comando de Matei, y todo para desprestigiarla y de paso favorecer a Kast. Grave acusación al republicano, que no solo descartó, también condenó los supuestos ataques. Nosotros no hacemos ese tipo de campañas, nuestros militantes son muy respetuosos y responsables, ustedes pueden ver cómo han actuado todos los líderes y dirigentes del Partido Republicano y ese jamás va a ser nuestro estilo. Sin embargo, desde Chile Vamos comenzó a circular una publicación que apuntó a Matei y sorprendió a Kast. No es Alzheimer, es locura temporal, escribió Leandro Kunzman, un ex candidato a alcalde del Partido Republicano. Pero no hay una sanción como militar. Es que lo vamos a revisar y vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar con cada uno de ellos porque
vuelvo a reiterar, nuestros adversarios políticos y electorales están en el mal gobierno y en la representante del gobierno que hoy día va a las elecciones, que es la exministra. Y la conversación al parecer existió. A través de sus redes sociales, Leandro Kunzman pidió disculpas a Evelyn Matei. Fue un grave error e injustificable que no representa al Partido Republicano ni a mi forma de participar en política. Quien también se enfrentó a Kast fue Janet Jara. Nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos. La frase no gustó a Jara, quien ya había empatizado con Evelyn Matei. En redes sociales, la candidata se preguntó, ¿y con quiénes somos adversarios políticos? ¿Sí haría ese tipo de campaña? No, para derrotarla a usted, exministra, hablaremos de su propuesta y cómo la continuidad de este mal gobierno que usted representa va a seguir frenando el progreso del país. Saludos. Y la polémica no dejó de aumentar junto con las voces que la abordaron. CRN criticó a republicanos, a quien acusó de tener graves problemas para respetar a las mujeres. Republicanos responsabilizó a la exconvencional Teresa Marinovich y a Franco Parisi de ser los responsables de atacar a Matei. Polémica al rojo que sumó cuestionamientos de este tipo. Es que ella es el sicario de Kast. Lo tienen permanentemente para tratar de ofender. Entiendo los dichos del diputado Sauerbaum en el fragor de un debate que lamentablemente ha ido escalando, pero de nuestra parte lo vamos a dejar hasta acá. No corresponde dividirnos entre quienes debiéramos estar unidos para ganarle a la izquierda radical. ¿Y qué pasó con Evelyn Matei? La candidata viajó a la región de Los Ríos, en donde grabó este video. Tenemos que tener campañas limpias. Salir del barro. Eso no es aceptable, porque Chile está primero. Golpe en todas las direcciones que tensionan aún más a las derechas. Unidad más que lejana por ahora, que pensando en la elección parlamentaria deja en punto muerto cualquier tipo de acercamiento. Bueno, y este viernes se concretó el encuentro entre la expresidenta Michelle Bachelet y la candidata Janet Jara, gesto de respaldo en donde se valoró la unidad del oficialismo. Cerca de 2 horas duró esta cita, que se esperaba tras el llamado telefónico que la exmandataria realizó a Jara la noche del 29 de junio, día en que la entonces postulante del Partido Comunista ganó la elección primaria del oficialismo. Así, de manera privada, Michelle Bachelet le comentó de su experiencia al mando del país y ambas dialogaron de los desafíos que enfrenta Chile en la actualidad. El encuentro, que se realizó en la casa de la expresidenta, culminó con un llamado a la unidad de Bachelet, que valoró el despliegue que ha realizado Janet Jara como candidata. Bachelet no expresó apoyos a los candidatos presidenciales del oficialismo durante la primaria. El de hoy, así, se transformó en el primer gesto hacia la candidata del pacto Unidad por Chile. Y creo que también es clave que para que podamos tener un gobierno que represente esa mirada de justicia social, de inclusión, de desarrollo para todas y todos, es clave la unidad de todos quienes compartimos ese tipo de mirada de país, de un país que progresa, pero progresa dándole a todas y todas oportunidades por igual. Estuvimos reunidas conversando del Chile actual, del Chile del futuro y también de sus experiencias como una líder tan importante de nuestro país y del mundo. Ha sido una jornada muy interesante y seguramente esta amistad y cariño va a seguir en el tiempo. Fíjense las imágenes que le vamos a mostrar porque son las consecuencias que están dejando las lluvias en la región de Aysén. Esteros y ríos desbordados y, lamentablemente, hay que decirlo, familias a esta hora aisladas. Hay cortes de camino por desprendimiento de rocas, inundaciones, deslizamientos y otras alteraciones. Debido a esto, 7 familias se mantienen aisladas en el sector El Claro, Reserva Huemules, aunque sin daños en sus viviendas. Además, en la comuna de Coyhaique, en Ñirrehuao, así se llama, se mantiene sin agua potable este sector, mientras que el sector de El Salto y en Río Tranquilo, en la comuna de Río Ibáñez, solo tienen suministro para servicios higiénicos. Carabineros se encuentra trabajando en la zona, mientras Senapred mantiene el monitoreo. Han habido 18 eventos. Estos eventos consisten en remoción de masa, remoción de tierra, deslizamiento de tierra, algunas salidas de algunos esteros, como así algunos ríos. Quieren hacer el llamado a nuestra comunidad que salgan solamente si es necesario, ya que las rutas están altamente peligrosas. Estamos viendo 24 horas Central. 24 horas Central. Cultura y espectáculos.
Nuestra cita con la cultura y el espectáculo esta semana nos trajo hasta el centro de Santiago, a la Galería Merced, donde está ubicado un café de especialidad que además te permite intercambiar libros. Se llama Green Book Café y lo vamos a recorrer juntos, pero también vamos a conocer qué pasó con el regreso de Oasis en la voz de dos chilenos que vivieron ese momento. Fanático hace yo creo que 25 años. Bueno, a mí me gusta Oasis desde que tengo 14, 15, ahora tengo 25, entonces ya son 10 años y soy de esos fans que nunca lo pudieron ver en vivo. Eran 16 años de un silencio, de unas ganas de querer cantar eso como en comunidad. Toda la ciudad estaba en modo Oasis, por así decirlo. Todos los bares con Oasis, toda la gente llorando y cantando Wonderwall, Supersonic. Y ya cuando entraron de la mano me largué a llorar. El setlist fue una maravilla, fue hit tras hit tras hit. Se notaban los nervios como de ellos dos. Y fue emocionante, fue euforia, nostalgia, fue como un sinfín de emociones. Lo entretenido es que en Café Green Book puedes traer tu libro. Eso sí, tiene que estar en perfectas condiciones y lo puedes intercambiar e incluso te puedes llevar dos. A propósito de que estamos hablando de libros, los quiero invitar a que escuchen nuestro podcast, página 24, y también revisen nuestra cartelera. El Teatro UC estrena Hamlet Multitud, una relectura colectiva y política del clásico de Shakespeare y una versión contemporánea que mezcla teatro, música e imagen, donde Hamlet ya no es un héroe solitario, con Willy Sembler, Jimena Rivas y Gonzalo Robles, entre otros. ¡Somos nosotros! ¡Laertes será rey! Santiago Foto se llama este encuentro y feria de fotolibro latinoamericano que presenta su cuarta versión en el Centro Cultural La Moneda. Ahí se podrá recorrer decenas de stand de diversos territorios de Chile y más de 15 editoriales extranjeras. El mundo despiadado de las ventas, la ambición desmedida y la lucha por la supervivencia profesional se toman el escenario con Glengarry Glen Ross, la icónica obra del dramaturgo David Manet, que desde su estreno en 1983 ha impactado a audiencias de todo el mundo y que llega al Teatro Municipal de Las Condes. Bueno, ahí tenía buenos panoramas y ahora tiene una muy buena invitación. Terminamos las noticias, pero siga junto a nosotros, porque ahora ya viene un capítulo muy especial. ¿Quién gana, la tele o la radio? Lo vemos ahora en Ya Caigo Prime. No se lo pierda, que tenga buenas noches. Hemos presentado 24 Horas Central.